Dicen que el conocimiento es poder, pero el poder verdadero está en lo que no te dejan conocer. Hay documentos que nunca verás, que fueron escritos para cambiar el destino del mundo y que, sin embargo, hoy duermen en bóvedas bajo tierra, detrás de muros blindados o dentro de carpetas marcadas con sellos rojos que dicen clasificado o confidencial. No es que no los busques, es que jamás te permitirán acercarte. Lo más inquietante es que estos papeles, pergaminos y archivos no se perdieron por accidente. Fueron ocultados a propósito, borrados de la historia, como si nunca hubieran existido. Y no hablamos de simples cartas olvidadas o registros sin importancia. Hablamos de evidencias que podían cuestionar todo lo que crees saber sobre el pasado, el presente y tu propia vida. Hace siglos, un grupo de marineros llegó a un puerto en ruinas con un cofre sellado. Dentro, encontraron un manuscrito que describía, con una precisión escalofriante, territorios que no aparecerían en ningún mapa hasta cientos de años después. No hubo tiempo para estudiarlo. Aquella noche, un incendio arrasó con el puerto y con todos sus archivos. Solo un testigo sobrevivió para contar que vio como unos hombres vestidos con capas negras se llevaban el cofre minutos antes de que las llamas consumieran todo. Ese testigo desapareció semanas después. Su nombre jamás volvió a ser registrado. No es un caso aislado. Piensa en el Archivo de Indias, el lugar que guardaba siglos de exploraciones, rutas, descubrimientos, y misteriosamente, algunos de los documentos más valiosos simplemente ya no están. Rutas hacia lugares que no figuran en la geografía actual. Descripciones de pueblos que no deberían existir. ¿Desaparecieron por deterioro? Quizá. O tal vez alguien se aseguró de que nunca llegaran a manos equivocadas. Hay papeles que se ocultan porque contienen verdades peligrosas, y otros porque son ventanas a algo más grande que la historia oficial. En 1943, los agentes que registraron la habitación del científico Nikola Tesla tras su muerte encontraron decenas de cajas con planos, fórmulas y esquemas. Algunas describían máquinas que parecían desafiar las leyes de la física. El FBI incautó todo y lo declaró material sensible. Hoy, esos documentos siguen sin ver la luz pública. Pregunta: ¿por qué un invento inofensivo tendría que ser tratado como si fuera un arma? Y no podemos ignorar los archivos secretos del Vaticano. Millones de páginas que cubren más de 1000 años de historia, selladas, inaccesibles para cualquiera que no cuente con autorización especial. Entre ellas, se rumorea que hay evangelios eliminados, registros de contactos con civilizaciones de otros mundos y pruebas de eventos que contradicen por completo la historia aceptada. ¿Qué clase de verdad necesita ser enterrada durante siglos para proteger a la humanidad? Pero lo más inquietante es cuando los documentos que se ocultan son recientes. Hay expedientes que tratan de experimentos realizados en humanos sin su consentimiento, proyectos de manipulación mental y tecnología que parece sacada de ciencia ficción. Archivos que se clasifican no por 30, sino por 100 años. Porque quizá, para entonces, ya no quede nadie vivo que pueda reclamar la verdad. He visto copias filtradas, fragmentos, páginas sueltas que sobrevivieron a la quema. Algunos escritos en lenguajes que nadie reconoce, como si vinieran de otro tiempo o de otro lugar. Una página describía con exactitud un acontecimiento que todavía no ha ocurrido. Otra contenía un mapa que no coincide con ninguna proyección actual de la Tierra. Si esto es lo que quedó suelto, imagina lo que esconden entero. Y aquí es donde debes hacerte la pregunta más peligrosa de todas. ¿Qué pasaría si accedieras a esos documentos? No hablo de curiosidad banal. Hablo de abrir un sobre amarillento y encontrar palabras que harían que todo lo que sabes se derrumbe. Quizá descubrirías que la historia que te enseñaron es apenas una historia entre muchas posibles. Que el mundo no es lo que parece. Que incluso tu propia identidad podría estar construida sobre una mentira cuidadosamente mantenida. Si algún día, aunque sea por accidente, te cruzas con algo así, tendrás una decisión que tomar. Podrás mirar hacia otro lado y seguir tu vida como si nada, o podrás abrirle y dejar que esa verdad cambie todo. Pero debes saber que, una vez lo hagas, no habrá vuelta atrás. El peso de lo que descubras será tuyo para siempre. Y lo más probable es que, desde ese momento, te conviertas en alguien que también quieren silenciar. Porque si la historia es un libro abierto, los documentos prohibidos son las páginas arrancadas. Y a veces, son esas páginas las que contienen la razón por la que todo lo demás fue escrito. Si estás escuchando esto, es porque en alguna parte de ti hay una necesidad de saber. Y eso es algo que ningún poder del mundo pueda pagar del todo. Así que pregúntate, si ahora mismo alguien te ofreciera uno de esos documentos sellados, ¿tendrías el valor de leerlo sabiendo que lo que veas podría poner en riesgo todo lo que amas?
Y si no lo hicieras, ¿podrías vivir el resto de tu vida sabiendo que estuviste a un paso de conocer la verdad y la dejaste escapar? No olvides que quienes controlan la información controlan el relato, y quienes controlan el relato controlan el mundo. No esperes a que la verdad llegue a ti. Búscala. Rastrea las grietas por donde se escapa la luz. Haz preguntas incómodas. No creas en la versión oficial solo porque es la única que te cuentan. Porque en algún lugar, bajo metros de concreto, detrás de puertas blindadas, hay una verdad que late, esperando a que alguien tenga el coraje de abrir el sobre y leer la primera línea. Y tal vez ese alguien seas tú. Algunos creen que los documentos prohibidos son solo cosas antiguas, cubiertas de polvo y olvidadas en sótanos oscuros. Se equivocan. La censura no es un hecho del pasado. Sigue viva, respira y actúa con una precisión quirúrgica. Piensa en las grabaciones de misiones espaciales que, según informes, se extraviaron. Imágenes originales de alunizajes, transmisiones en tiempo real desde sondas que, de repente, perdieron contacto. Y sin embargo, algunos técnicos afirman haber visto fragmentos que nunca fueron emitidos al público. Sombras que no deberían estar ahí. Estructuras en horizontes donde solo debería haber vacío. A veces no es lo que se guarda, sino lo que se borra. En 1969, un investigador aseguró haber encontrado en un archivo militar cajas llenas de cintas magnetofónicas etiquetadas como interceptaciones no identificadas. Eran conversaciones en idiomas que no correspondían a ninguna nación conocida. Semanas después, las cintas desaparecieron. Lo que quedó en el inventario oficial fue reemplazado por grabaciones comunes, como si nunca hubiera existido nada más. En otras ocasiones, los documentos son borrados de la memoria colectiva de forma tan eficaz que la gente olvida que alguna vez existieron. En una biblioteca de Europa del Este, un bibliotecario descubrió un libro con un título que no figuraba en ningún catálogo. Estaba encuadernado en cuero, sin fecha de publicación. En sus páginas, describía encuentros entre exploradores humanos y visitantes que llegaban desde más allá del cielo. Apenas logró fotografiar un par de páginas antes de que hombres trajeados aparecieran para llevárselo. No hubo explicación oficial. El bibliotecario renunció al día siguiente y desapareció. El patrón se repite en todas las culturas, en todos los tiempos. Civilizaciones antiguas que escribieron sobre catástrofes globales, sobre ciclos de destrucción y renacimiento de la humanidad, solo para que esos relatos fueran mutilados o declarados mitos sin base real. ¿Por qué tanto esfuerzo en eliminar la memoria de algo que, según ellos, nunca ocurrió? Tal vez porque la historia tiende a repetirse, y saber lo que viene daría ventaja a quienes se preparen. Un ejemplo inquietante es el de un manuscrito encontrado en el desierto de Gobi, escrito en un alfabeto que ningún lingüista ha podido identificar plenamente. Contenía diagramas de máquinas y constelaciones, junto a instrucciones para activar la puerta del cielo en una fecha específica. Pocos días después de ser hallado, el campamento de los arqueólogos fue arrasado por una tormenta de arena que enterró el lugar por completo. Las fotografías del hallazgo que llegaron a filtrarse fueron denunciadas como falsificaciones. Pero quienes las vieron dicen que los símbolos eran idénticos a otros grabados en templos del otro lado del planeta. Hay quienes dicen que algunos documentos no están ocultos por miedo, sino por codicia. Corporaciones que han comprado patentes revolucionarias solo para archivarlas y evitar que se desarrollen. Energías limpias, curas potenciales, métodos de cultivo que acabarían con el hambre, pero que también acabarían con industrias enteras. Y en un mundo donde el dinero es poder, hay verdades que no se pueden permitir. Pero más allá de lo material, hay otro tipo de documentos. Los que no hablan de tecnología ni de política, sino del alma humana. Textos que describen con detalle lo que ocurre después de la muerte. Cartas escritas por personas que afirmaban haber cruzado y vuelto, contando con precisión lugares, voces, sensaciones tan similares entre sí, a pesar de venir de culturas separadas por siglos y océanos, que cuesta llamarlo coincidencia. Algunos fueron considerados herejía, otros locura, pero si fueran simples delirios, ¿por qué conservarlos bajo llave en archivos que nadie puede consultar? Y aquí llegamos al punto en que tú mismo, mientras escuchas, tienes que elegir qué creer. Porque si todo esto es cierto, significa que tu vida entera está rodeada de paredes invisibles, diseñadas para que nunca veas más allá. Significa que las respuestas que buscas existen, pero que alguien ya decidió que no eres digno de conocerlas. Y si eso no te inquieta, es porque no has pensado lo suficiente en lo que implica. Porque el día que te encuentres frente a la verdad, no habrá un letrero que diga cuidado. Será un sobre amarillento, una carpeta olvidada, un enlace que alguien te envía.
Y al abrirlo, sentirás ese vértigo, la certeza de que lo que estás viendo no podrás olvidarlo jamás. Te robará el sueño, pero también te encenderá. Porque entonces sabrás que las paredes no eran tan sólidas como creías. Y una vez lo sabes, una vez ves más allá, tu silencio se convierte en complicidad. Por eso, el verdadero poder no está solo en los documentos prohibidos, sino en las personas que deciden romper el cerco y compartir lo que vieron, aunque les cueste todo. Esas personas no son héroes de película. Son invisibles, como tú y como yo. Personas que decidieron que vivir en una mentira es peor que enfrentar el peso de la verdad. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, tienes que preguntarte, ¿qué harás tú? ¿Esperar a que alguien te pase la verdad envuelta en un sobre o empezar a buscarla tú mismo? No hace falta infiltrarte en una bóveda secreta. Basta con no tragar la historia oficial sin cuestionarla. Basta con leer entre líneas, con guardar las piezas sueltas hasta que empiecen a encajar. Basta con no dejar que tu curiosidad muera. Porque si algo he aprendido de quienes han estado cerca de estos documentos es que la verdad no siempre viene entera. Llega en fragmentos. Una frase aquí, una imagen allá, una coincidencia que parece absurda, hasta que un día todo se alinea y lo ves. Y ese momento, créeme, no tiene vuelta atrás. Es el instante en que comprendes que has vivido en una habitación oscura y alguien acaba de abrir la ventana. Así que no cierres los ojos. No te conformes con la versión cómoda. Busca, pregunta, conecta, guarda lo que encuentres. Porque, aunque nunca pongas tus manos sobre el archivo más prohibido del mundo, la verdad que construyas con los fragmentos que tienes puede ser igual de poderosa. Y cuando la tengas, no la entierres. No la escondas. Compártela. Porque lo que el mundo entero oculta, algún día, puede ser lo que salve a quien más lo necesite. Hay un archivo del que casi nadie ha oído hablar. No está en ninguna base de datos oficial y, sin embargo, quienes lo han buscado insisten en que existe. Le llaman el registro del amanecer. Se dice que contiene crónicas escritas mucho antes de que las civilizaciones que conocemos dejaran su primera piedra. Historias de ciudades sumergidas, cielos con más de 2 lunas, y visitantes que enseñaron a los hombres a escribir, sembrar y erigir templos que aún desafían la lógica. Según la leyenda, quienes lograron leerlo no soportaron la carga de saber que todo lo que amaban era solo un eco de algo que ya había ocurrido antes, y que volverá a ocurrir. No es el único. En América del Sur, una expedición afirmó haber encontrado, en lo profundo de una caverna, rollos de metal grabados con símbolos que brillaban en la oscuridad. No era oro ni plata, y el metal parecía vivo, vibrando al tacto. Las inscripciones hablaban de un pacto entre los guardianes del cielo y los hijos de la tierra, para proteger un conocimiento que no debía caer en manos corruptas. Esa expedición nunca regresó. La entrada a la caverna se derrumbó por un accidente geológico pocos días después. Podrías pensar que son mitos. Podrías decirte que es imposible. Pero si lo fuera, ¿por qué tantas culturas distintas coinciden en describir lo mismo? Mapas de continentes desaparecidos. Instrucciones para construir máquinas imposibles. Advertencias sobre catástrofes que la historia dice que nunca pasaron, pero que la geología, en silencio, confirma. Tal vez no sean mitos. Tal vez sean advertencias. Y aquí es donde la línea entre la ficción y la verdad se vuelve peligrosa. Porque los documentos prohibidos no son simples pedazos de papel. Son semillas. Si caen en la mente adecuada, germinan en ideas que pueden cambiarlo todo. Y eso es lo que temen quienes los esconden. No que los veas, sino que los entiendas. Por eso te hablo ahora, directamente a ti. Porque puede que nunca entres en una bóveda secreta, pero todos los días tienes frente a ti fragmentos de la verdad. En noticias que parecen insignificantes, en libros olvidados, en relatos que la gente descarta como locuras. Si aprendes a verlos, a unirlos, puedes construir tu propio archivo prohibido. Uno que no se pueda quemar ni encerrar. Porque estará en tu mente y en la mente de todos aquellos a quienes decidas transmitirlo. Pero hay algo que debes entender: el precio. La verdad, cuando es auténtica, exige algo de ti. Te pedirá que renuncies a la comodidad de creer que el mundo es simple. Te pedirá que aceptes que algunas respuestas traerán más preguntas y que tal vez jamás tengas la imagen completa. Te pedirá que elijas entre callar para protegerte o hablar, sabiendo que puedes perderlo todo. Y aún así, te diré algo: vale la pena. Porque lo contrario a la verdad no es la mentira, es la indiferencia. La mentira puede derrumbarse cuando la enfrentas. Pero la indiferencia es un muro que tú mismo levantas y que nadie puede derribar por ti. Así que, si has llegado hasta aquí,
No te quedes solo escuchando. Actúa. Pregunta lo que nadie se atreve a preguntar. Busca en los rincones donde te dicen que no hay nada. Guarda las piezas que otros descartan. Y cuando la imagen empiece a formarse, no la ocultes. Enséñala, aunque tiemble tu voz. Porque hay alguien, en algún lugar, que está esperando escuchar lo que tú has encontrado para atreverse a buscar por sí mismo. Este mundo no cambia porque unos pocos tengan todos los documentos prohibidos. Cambia cuando millones de personas dejan de aceptar la versión oficial como la única verdad. Cambia cuando, en lugar de esperar a que nos entreguen la llave, aprendemos a forjarla. Tal vez nunca tengas en tus manos el sobresellado, la carpeta marcada en rojo, el manuscrito que todos quieren enterrar. Tal vez nunca veas el archivo completo. Pero si en tu corazón guardas la certeza de que siempre hay algo más, de que siempre vale la pena mirar detrás de la cortina, entonces habrás dado el paso más peligroso y más poderoso. Porque lo que el mundo entero oculta, algún día, tarde o temprano, encontrará la manera de salir a la luz. La pregunta es, ¿estarás preparado para verlo? Y si lo estás, ¿tendrás el valor de contarlo?